Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio. Bueno, como todos sabéis, en Arcadia nos encanta la historia. Cada vez que podemos os dejamos un vídeo con algún capítulo, alguna curiosidad, algún hecho o algún episodio interesante de nuestra historia. Y hay uno, sobre todo, que nos encanta, que es la Segunda Guerra Mundial, un tema fascinante, un periodo realmente muy misterioso. Pero hay otro periodo de la historia del cual no hemos hablado todavía en Arcadia Zona 51 y tiene tantos o incluso más capítulos misteriosos que la Segunda Guerra Mundial, perdón, y os estamos hablando precisamente, tras este pequeño lapsus, de la Primera Guerra Mundial. Un periodo de nuestra historia que sin duda marcó con muchísima diferencia el transcurso o el devenir de la humanidad, de los hechos futuros. Y es un episodio que tiene, como hemos dicho, muchísimos capítulos misteriosos, y uno de ellos es el que os traemos hoy aquí. Muchísimos mitos y leyendas, y uno de ellos es este, el perro infernal de Mons. Durante los peores días de nuestra historia, la Primera Guerra Mundial fue el inicio de sangrientos conflictos y tensiones políticas que azotaron a todo el mundo. Soldados separados de sus familias, obligados a servir en las fronteras para satisfacer la codicia política. Y uno de los peores escenarios que se recuerdan en la Primera Guerra Mundial fue la batalla de Mons, donde hubo una verdadera orgía de sangre y muerte que costó alrededor de 5.600 muertos y heridos entre el bando británico y alemán. Y entre tanta desgracia, muchos soldados explicaban historias que desafiaban a toda lógica. Algunos hombres afirmaron ser testigos de la aparición de ángeles en los cielos para salvar a la humanidad, mientras que otros explicaban sorprendentes historias de vampiros y despiadados demonios que se llevaban las almas de todo aquel que se encontrara a su paso. Pero en medio de todas estas leyendas sobrenaturales hubo una historia realmente escalofriante que durante años atormentó a los residentes de la pequeña ciudad de Mons. Fue la aparición de una misteriosa criatura durante los intensos combates de la batalla de Mons. Según nos cuenta la historia, la batalla de Mons fue llamada así por el pequeño pueblo belga de Mons, que se convirtió en el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas británicas y alemanas. En 1914 las tropas alemanas ocuparon Mons y los británicos, en lo que fue su primera batalla durante la Primera Guerra Mundial, marcharon valientemente para tratar de liberarla. La batalla degeneró en una guerra de trincheras mediante fuego de artillería, baterías de ametralladoras y el combate cuerpo a cuerpo entre el barro de las trincheras. Y mientras los soldados británicos y alemanes combatían en la batalla de Mons, otro peligro acechaba entre tanta barbarie. Una misteriosa bestia demoníaca daba caza a soldados británicos y alemanes por igual. Un enorme perro que llegó a ser conocido como el Sabueso o el perro de Mons. La historia del perro de Mons fue dada a conocer públicamente por el veterano de guerra canadiense F.J. Newhouse en 1919. La crónica fue publicada en el periódico Ada Evening News de Oklahoma, pero pronto todos los medios de comunicación se hicieron eco de la aterradora historia que tuvo lugar en la batalla. Según el relato, el primer avistamiento de esta misteriosa criatura infernal tuvo lugar cuando el capitán Yeskes y 4 soldados británicos desafiaron los peligros en tierra de nadie, la zona intermedia entre las trincheras de los dos bandos. Esto fue con el fin de llevar a cabo una misión en la zona, pero la patrulla nunca regresó. Esto no es de extrañar debido a que se estaba librando una sangrienta batalla, pero cuando encontraron los cuerpos de los hombres días después, descubrieron que algo les había desgarrado por completo la garganta, aunque lo más aterrador fue que encontraron al parecer marcas de grandes colmillos en los cadáveres. Días después de este extraño suceso, soldados de ambas partes afirmaron escuchar un aullido monstruoso que emanaba de la oscuridad en plena tierra de nadie. El aullido causó que algunos soldados que habían sobrevivido a días de batalla se retiraran inmediatamente y temblando. Los altos mandos ordenaron que partieran más patrullas hacia la tierra de nadie para que investigaran lo que estaba matando a esos soldados, pero el resultado era siempre el mismo. Eran encontrados mutilados en circunstancias similares, con las gargantas degolladas por alguna enorme bestia. Y los gritos de terror de los soldados alemanes indicaban que estaban sufriendo ataques realmente similares. Los misteriosos aullidos nocturnos aumentaron en frecuencia y algunos de los soldados dijeron haber visto una enorme criatura parecida a un perro de color gris merodeando entre las sombras del abismo de las trincheras.
Durante los siguientes 2 años, la criatura parecía haberse hecho dueña y señor del campo de batalla de Mons, con una larga lista de víctimas e infundiendo terror entre las tropas tanto alemanas como británicas. Sin embargo, un día la criatura, tal como apareció, desapareció, y los ataques, al parecer, según el testimonio del señor Neuhaus, cesaron desde entonces. Neuhaus estaba convencido de la existencia del perro de Mons y no solo afirmó que la criatura era real, sino que también dijo que era el resultado de retorcidos experimentos militares alemanes con el objetivo de fabricar armas biológicas. Según escribió el propio Neuhaus, un científico alemán llamado Dr. Gottlieb Hochmüller llevó a cabo un experimento con el objetivo de insertar la mente de un psicópata a un animal. Según Neuhaus, el Dr. Hochmüller buscó en todos los manicomios de Europa al peor psicópata para saciar su odio a Inglaterra. Al encontrar el candidato perfecto, el doctor alemán consiguió extraer quirúrgicamente el cerebro y lo implantó en el cuerpo de un gran lobo siberiano, que así lo califica él. La criatura fue entrenada y luego soltada en pleno campo de batalla. Otras versiones, en cambio, afirmaban que la criatura había sido alterada para ser más grande y mucho más violenta. Neuhaus dijo que se habían encontrado documentos sobre la muerte del Dr. Hochmüller que exponían exhaustivamente todo el experimento, así como los deseos del doctor para dar rienda suelta a la bestia entre las tropas aliadas, y que quedaba totalmente probado que los experimentos fueron reales. Pero también cabe destacar que la publicación de Neuhaus estuvo rodeada de cierta polémica, ya que al parecer no se encontraron registros que demostraran la existencia del Dr. Hochmüller. De hecho, tampoco se encontraron al parecer registros que demostraran que alguna vez hubiera un capitán llamado Yeskes en las filas británicas. Yeskes, el capitán que al parecer fue la primera víctima del perro de Mons. Esto es algo que sin duda ocasionó un escepticismo sobre el informe en cuestión, lo que hace preguntarse si realmente existió el perro infernal modificado quirúrgicamente o incluso genéticamente, o solamente se trató, como algunos lo calificaron, de la fantasía de un escritor. Algunos historiadores han sugerido que la criatura era realmente un perro salvaje atraído por los muertos de los caídos en batalla y que era visto por los soldados como un sabueso sobrenatural del infierno al aparecer en plena batalla. Pero por otra parte, muchos soldados que estuvieron presentes en la batalla de Mons afirmaron escuchar los aterradores aullidos y afirmaron también que no correspondían a ninguna criatura por ellos conocida. Entonces, basándonos en el testimonio de los soldados que sobrevivieron, la criatura conocida como el perro de Mons sí que pudo existir. Aunque tampoco hay que destacar la posibilidad de que la criatura fuera una aparición demoníaca con la única intención de alimentarse de las almas de los soldados que estaban combatiendo. Amigos, dejando aparte si la criatura fue real o no, por desgracia el perro de Mons ha acabado formando parte de los muchos mitos y leyendas en los antiguos campos de batalla. Por desgracia, o bueno, por suerte también, porque podemos tener así, de esta manera, con esta historia, o con esta leyenda, como queréis llamarlo, del perro de Mons, una historia maravillosa más para contar sobre un periodo que realmente, como hemos dicho al principio, cambió la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Amigos, es todo por nuestra parte. Os pedimos por favor que si os ha gustado el vídeo los deis pulgar arriba, compartáis con vuestros amigos y os suscribáis a nuestro canal para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.